porque también es mucho dinero el que se despilfarra en corrupción, el que se roba y el que también no se rinde cuentas, ¿eh? ¿Cómo ves, Eduardo Torreblanca? Porque quedaría esto sujeto exactamente a la inflación. Está muy claro lo que dijo el doctor y es muy interesante cómo en la entrevista se diseccionan datos, porque la gente tenemos que entender todos los datos, cómo opera antes de. Lo que ha dicho el doctor Benito Osorio es muy importante porque dice, bueno, sí se puede, pero se dejaría de recaudar 200,000 millones de pesos. ¿Cómo ves, Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros? ¿De qué se trata lo que dice Andrés Manuel? ¿Sí se puede bajar el precio, los costos que traería sujeto a inflación mientras y hasta el tercer año dice controlarlos y que no aumenten? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Gusto en saludarte, Igualmente, como siempre. igualmente te saludo con pues gusto. sí se puede, o sea, se puede hacer lo que se le pegara la gana. Lo que pasa es que siempre hay que considerar que lo que haga tendrá que hacerlo con responsabilidad. Pudiera regalarnos la gasolina, pero tendrá que pagar por ella. Es decir, puede ajustar los incrementos a los precios de los combustibles, que no solamente es gasolina lo que tenemos que atender, también está el gas LP, también está el gas natural, o sea, los energéticos en general, no solamente la gasolina, están ejerciendo una presión inflacionaria relevante en los precios nacionales. Los puede tratar de atemperar, pero a costa de que ingrese menos impuestos, y ahí tendrá que ser un trabajo de equilibrismo presupuestal, es decir, hasta dónde estoy dispuesto a ceder mis ingresos fiscales a cambio de que haya, digamos, estabilidad en los carburantes y esto evite presiones inflacionarias extraordinarias que, agregándose a la depreciación de la moneda, hacen un conjunto de elementos que perjudican el trayecto inflacionario nacional. O sea, sí se puede, pero tendría que ser muy cuidadoso. Y bien lo señalas tú, ahorita tenemos que hacer un trabajo en serio de reingeniería en los criterios de gasto en el país. Difícilmente podrá expresarse a plenitud en el 2019, pero bien lo señalas tú, es insostenible que un ministro de la Suprema Corte de Justicia esté ganando $500,000 al mes. No es sostenible que un señor senador, y menos con los resultados que ofrecen, esté ganando números gruesos 250,000 pesos, de que un diputado esté ganando 150,000 pesos, más las dietas, más los viáticos, más gastos médicos mayores, más apoyo a personal. No es posible que un asambleísta, un legislador aquí en la Ciudad de México, cobre sobre 150 aproximadamente, y aparte, fíjate nada más, eso es muy grave y no se ha mencionado, aparte meten al cuerpo administrativo de la Asamblea, tienen derecho a una cuota de trabajadores, es decir, cada legislador tiene un determinado número de trabajadores que puede colocar como recomendados en el cuerpo administrativo de la Asamblea. Pero yo he sabido por personas que han salido de la Asamblea, trabajadores que han salido de la Asamblea, que esos legisladores les cobran un moche por darles el trabajo, y los moches pueden llegar a ser hasta del 50% por haberles conseguido el trabajo. O sea, eso, por favor, a qué grado de deterioro, de podredumbre hemos llevado al país? Entonces, si nosotros realmente hacemos un esfuerzo por reducir los gastos innecesarios, si realmente nos vamos a ajustar el pantalón todos, pues evidentemente tendremos ahorros significativos que permitirían cumplir parte de los beneficios sociales a los que se ha comprometido el señor Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que este país requiere urgentemente una sacudida generosa, porque mira, atendiendo ese documento que yo te dije de 461 cuartillas, Luis Alberto, habla, el costo de sobornos presume un posible ahorro de 764.3 millones de pesos, que es 7 veces el presupuesto anual de la Sedesol en el 2017, que fue de 109.3 o 0.2 millones de pesos. O sea, lo que necesitamos es priorizar el gasto. Quiere atemperar las consecuencias inflacionarias de la gasolina, se puede hacer, pero tendrá que ser muy responsable en cómo maneja su presupuesto, porque mira, ya con esto termino, las importaciones de gasolina no son cualquier cosa, es el principal producto de importación. Estamos importando gasolinas con datos al 2016
por 11,283 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso, Luis Alberto? Es 2,177 veces el presupuesto de la Sedesol el año pasado, 2,177 veces el presupuesto de la Sedesol. O sea, tenemos que hacer algo para evitar que la gasolina, la importación de carburantes acabe siendo un problema de soberanía nacional. Y me parece que en ese sentido la intención de política del próximo gobierno federal es acertada, me parece, aunque no será sencillo aplicarlo. Acertada porque por querer bajar, dices tú, y estabilizar. Por no depender de la importación de gasolinas, porque déjame decirte, ahorita está sobre los $75 barril. ¿Cuánto nos llevaría eso al no depender? Es lo único que me preocupa, porque se tiene que invertir en refinerías, se tiene que invertir en la producción, ¿verdad?, de los combustibles. Sí, se tiene que invertir, exactamente. ¿Tendremos la capacidad para invertir de aquí a cuánto? Sí, ciertamente, con el recorte, ¿será con el recorte suficiente de todos estos gastos? ¿Cómo sería? No, yo creo que tiene que recurrir a la iniciativa privada, tiene que llamar a la inversión nacional y posiblemente también extranjera. Si quieres reacondicionar las refinerías que quieres, porque son refinerías que trabajan con determinado característica de petróleo, entonces resulta que están destinados a trabajar con petróleo de bajo nivel de contenidos químicos, o sea que son fáciles de destilar, cuando lo que estamos produciendo hoy es petróleo de alto contenido de azufre, por ejemplo, ¿no? Y las refinerías no dan para refinar ese petróleo. Entonces, la reconfiguración de las refinerías cuesta dinero, y crear refinerías nuevas, bueno, dependiendo en las condiciones que se encuentren, pero son inversiones de nuevas de varios miles de millones de dólares. Sí, 10,000 me decía, por ejemplo. No se tiene. Sí, ese dinero no se tiene. Tienes que acudir a la inversión nacional primero, y si no te alcanza, pues a la inversión extranjera. Y tienes que invertir en la reconstitución de tus reservas petroleras, que dejamos de trabajar para localizar los montos. No, el asunto es, ¿sabes qué? Se ha dejado de invertir desde hace más de 12 años, y ahorita tenemos la triste realidad de que tenemos que volver a recomponer las cosas, y pues, con un rezago de 12, 15 años, pues no va a ser sencillo. Y no va a ser en el próximo sexenio, O sea, son cuestiones que se van a dejar como herencia a la siguiente administración. Bien. Conclusión, entonces, mi estimado Eduardo, con esto. Tiene que hacerlo, tiene que intentar hacerlo, tiene que ser responsable en el manejo del equilibrio de los números, tendrá que poner al país en una dinámica de honestidad, de austeridad y de esbeltez en el gasto público. Tendrá que reasignar muchos recursos que hoy se están derrochando de una manera imbécil, irracional, estúpida, para que este país pueda salir adelante. Y en cuanto a la soberanía nacional a partir de la dependencia energética, yo creo que es necesario al menos intentarlo, porque hay otro asunto del que no se ha hablado y en un momento se hablará: la dependencia alimentaria, porque, ojo, no solamente dependemos de la importación de gasolinas y carburantes, sino también de alimentos, que esto es muchísimo más grande. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de estos asuntos. Por lo pronto, me queda claro que dice sí, que entonces haciendo énfasis en bajar la política recaudatoria. Eso sería. Sí, pues sí, le va a costar. Le va a costar, nos va a costar esas 200,000. Le va a costar al gobierno federal, exactamente, y tendrá que obtenerlo de algún lado, o de ahorros. Yo sí sigo pensando que el próximo gobierno tendrá que aplicar un incremento en los impuestos, sobre todo en los impuestos de propiedad inmobiliaria de propiedades de alto costo. Bien. Ahí, a como dé lugar, tarde o temprano lo tendrá que hacer. A los que más tienen, ojo. A sí, los de propiedad ¿sabes? Sí, por supuesto. Pues ¿sabes por qué? Porque nuestro nivel de ingresos fiscales en relación al PIB es de menos de 20%, cuando los países desarrollados tienen un nivel de ingresos en relación al PIB cercano al 50%. Estamos atrasadísimos. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Eduardo Torreblanca, como siempre, y veremos cuál es la reacción y seguimos acá con el análisis. Con todo gusto, como siempre, Luis Alberto. Igualmente, mi estimado, un abrazo. Buen día. El doctor Luis Huesca, un análisis, una